Vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Rivera, director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal, a propósito de ese pronunciamiento o esa carta dirigida a la Corte Interamericana de Desarrollo por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto. ¿Cómo está, doctor Rivera? Buenos días. Rodolfo, un gusto de conversar contigo. ¿Y su impresión sobre esa bendita carta? Mira, la peor. Lo primero que me causó ayer que leí el documento es vergüenza, ¿no? Es decir, me parece que hay un límite, inclusive en la política, para gestionar la política ante organismos internacionales, ¿no? La presidenta de la República no puede enviar un documento de esa naturaleza, ¿no? Por varias razones. Uno, que la redacción del documento parece de un troll de derecha. La presidenta Boluarte representa a todos, no solamente a las bancadas del Fujimorismo y Fuerza Popular, por lo tanto debería mantener un nivel de distancia política de lo que el Congreso está haciendo. Es cierto que ayer ella misma, en esta conferencia de prensa, dijo que estaba esperando, no había visto la autógrafa, que ya estaba en su despacho, pero sin duda alguna le mintió al país porque a la par había estado firmando un documento que lo único que dice es que ella va a promulgar la ley, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, Justamente ayer en la tarde, el decano del Colegio de Abogados de Lima emite un pronunciamiento en el sentido de que le pediría a la presidenta del Congreso que no vaya a firmar esa autógrafa. Exactamente. Yo creo que ahí el Colegio de Abogados, el doctor Canelo, ha hecho una petición de lo más sensata dentro del tema formal y legal, pero creo que va a ser completamente desatendido, ¿no? Y lo segundo, te diría algo que me parece que Cateriano ha destacado públicamente y dicho: oye, los actos de la presidencia de la República que no están refrendados por un ministro son inválidos, son nulos. Me parece que eso Boluarte lo desconoce. ¿Qué efecto va a tener la carta ante la Corte Interamericana? Ninguno, creo yo, ninguno. Mañana, miércoles, hay una audiencia ante la Comisión Interamericana en la que se va a verificar los temas relacionados a la impunidad de crímenes contra los derechos humanos. Digamos, es obvio que la comunicación del Estado, finalmente Boluarte representa al Estado peruano, seguramente va a ser materia de discusión, pero va a ser la peor presentación del Estado. Este argumento del supuesto atropello de un tribunal internacional sobre la soberanía, en realidad es un tema que valía la pena discutirlo hace 100 años. Ahora no tiene cabida en realidad. Hace días se hablaba de este comunicado o carta conjunta hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que llama la atención es que quien no puso su firma, su sello, es el presidente de la Corte Suprema. Mira, yo sospechaba que Arévalo pudiera firmar, pero me parece que él ha actuado como el presidente de un poder que tiene mucho que ver y que seguramente sus integrantes, los jueces, se van a pronunciar. Y por lo menos en términos formales, Arévalo ha quedado bien porque no ha firmado un pronunciamiento que creo que simplemente significa un despropósito institucional, un desconocimiento absoluto de las reglas elementales de intervención en un organismo de carácter jurisdiccional como la Corte Interamericana, y que pareciera que el único efecto político que busca es mostrar un sometimiento sin límite que tiene la presidenta respecto a las fuerzas que controlan el Congreso de la República. Nada más, no va a cambiar nada de lo que la Corte está haciendo en este momento. A propósito de que va a cambiar o no va a cambiar nada, la posición que asume la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco es coercitiva, ¿verdad? Mira, los tribunales de derechos humanos de carácter internacional, sea la Corte Interamericana, la Europea, la Africana, sí tienen una gran limitación, digamos, no tienen una policía que detenga a los estados, ¿no es cierto? Por lo tanto, juegan mucho más a la presión política, que es lo que le corresponde, ¿no es cierto?, a las comunicaciones ante las asambleas de naciones que los designa, la OEA o la Comisión Europea, ¿no es cierto? Pero ese elemento es un elemento suficiente en naciones civilizadas, que respetan las reglas democráticas y que entienden que son los estados de motu propio que se han sometido a los tribunales internacionales. Si se rompe esa regla mínima de respeto al orden internacional, claro, en realidad viene una pregunta como esa: oye, ¿qué pasa si no respetamos lo que hace la Corte? Claro, la elemental respuesta es: no va a pasar nada. En realidad sí pasa mucho.
¿no es cierto? Primero que nos colocamos al costado de países que supuestamente repudiamos, o gobiernos o estados, el venezolano, el nicaragüense. Segundo que sí va a afectar, y me parece que ese es un dato que ha colocado sobre la mesa el decano del Colegio de Abogados, oye, sí va a afectar la inversión extranjera, digamos, ahora mucho más que antes, el respeto a reglas elementales de la democracia, como el respeto a los derechos humanos, no es un tema extraño a la inversión, porque ese tema está ahora vinculado directamente con el tema de la seguridad jurídica. Un Estado que no respeta las decisiones del Tribunal de Justicia al que está sometido, digamos, tiene una pésima carta de presentación. Porque comienza a afectarse reglas elementales del régimen democrático. Lo hemos visto con estas comunicaciones de la OCDE. Sí, se está rompiendo el Estado de Derecho. Eso tiene consecuencias no solamente políticas, va a tener consecuencias seguramente económicas también, ¿no? Es cierto incluso que aquellos involucrados con delitos de lesa humanidad que están salvados por la campana, digamos así, cuando salgan del país pueden ser detenidos. Si es que hay algún procedimiento de carácter internacional que se haya iniciado, sí. Y es probable que si se cierran un poco las puertas de la justicia en tu nación, en tu jurisdicción interna, digamos, es posible activar mecanismos de requerimiento a la justicia internacional. Una de las consecuencias jurídicas de un hecho que es calificado como crimen internacional o crimen de lesa humanidad es que se activa automáticamente la jurisdicción universal, o la posibilidad de que este tipo de eventos pudiera ser eventualmente sometidos a una corte internacional como la Corte Penal Internacional, ¿no? Me parece, si no me corrige, que en estos dictámenes aprobados por segunda vez en la Comisión Permanente se menciona, digamos, este asunto de la retroactividad. Sí. Sin embargo, en los tribunales de Nuremberg eso estaba considerado como un elemento que no podía ser obstáculo para sancionar a los responsables. Sí, sí. Hay un elemento que es el principio de justicia, que es sobre el cual actúa Nuremberg, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, la propia Convención sobre Imprescriptibilidad no solamente tiene un mandato expreso, decir, oye, mira, se va a calificar como crímenes de lesa humanidad, el asesinato, la violencia indiscriminada, ¿no es cierto? Y otro tipo de hechos, dice, no importando la fecha de su comisión, pero adicionalmente en la propia redacción de la Convención establece que es posible una aplicación retroactiva, porque obviamente se está considerando la promulgación de una disposición, de una norma internacional hacia el futuro, ¿no es cierto? Y me parece que no se equivocaron, estamos en 2024 y hay un debate que se ha abierto en esa dirección, pero el contenido de la propia disposición establece, y la Convención de Viena, que regula los tratados a nivel universal, establece la posibilidad de que si los países aceptan ese tipo de consideraciones, esa va a ser una regla de ejecución y de aplicación de las normas internacionales. Muy bien. Para terminar, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el juicio oral a Keiko Fujimori? Sí, por supuesto que sí. Bien. El tema de lavado de activos, ¿cómo es que se configura el delito de lavado de activos? Se lo pregunté al doctor Nakazaki y él decía, tiene que haber ilicitud en los orígenes del dinero. ¿Es así? Porque también he escuchado a otros que hablan de que eso hace 8 años más o menos cambió. No, en realidad el título penal que merece una figura de esa naturaleza es esa justamente. Se trata de dar cuenta o de acreditar en un proceso de investigación o penal que el origen del dinero es de un dinero sucio, ¿no es cierto? Lo que ha ido modificando es hasta qué nivel de certeza debe tener la persona de que está recibiendo o está haciendo algún tipo de acto o procedimiento para lavar ese dinero, que se debería entender es un dinero sucio. Anteriormente había una concepción que fue superada en el caso de Perú, de que tenía casi que estar demostrado judicialmente que el origen del dinero es un dinero sucio, es decir, provenía de una actividad delictiva. Ya, eso resultaba casi imposible que se acredite el lavado de dinero, porque significaría que tú solamente deberías tener una sentencia condenatoria de alguna persona y decir, las actividades económicas de esa persona han estado vinculadas al narcotráfico, la tal, o ya, resultaba imposible. La ley peruana va avanzando en el sentido de decir que exista por lo menos un nivel de sospecha de la persona que recibe ese dinero de que esa plata es una plata sucia. Y por lo tanto ella, esa persona teniendo ese nivel de conocimiento o de sospecha, acepta desarrollar algún tipo de operación económica. Eso obviamente mejora las posibilidades de intervención del sistema de justicia. La Fiscalía de Pérez Gómez y la de lavado de activos trabaja sobre esa concepción, es decir,
debes entender que hay un dinero que no tiene procedencia ilícita si prácticamente te lo están regalando sin exista una causa o razón que justifique, ¿no es cierto?, un traslado, una transferencia de elevadas sumas de dinero sobre las cuales no va a haber un proceso de rendición de cuentas, como es el caso de Fuerza Popular. Muy bien, doctor, me están pidiendo una brevísima pausa, ¿le parece? Regresamos para continuar conversando con el doctor Carlos Rivera. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Carlos Rivera, director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal. Estábamos hablando de el delito de lavado de activos, ¿verdad? Sí. Tema que se está dilucidando en un juicio oral a Keiko Fujimori. Exactamente. Creo que más de 40 coacusados. 48. 48 coacusados. Un sí. proceso que aparentemente va a durar pues varios años, sí. considerando los testimonios, el peritaje, la sí. defensa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto que usted mencionaba antes de la pausa, ayuda al tema de encontrar el delito de lavado de activos, el fraccionamiento de los dineros, el pitufeo, la versión de Obando que dice que Yoshiyama tenía una caja fuerte de donde sacaban el dinero. Mira, en realidad la Fiscalía ha postulado un caso elevadamente complejo, ¿no es cierto? Un caso que no solamente tiene que ver con el aporte de Odebrecht, sino con el aporte de terceras personas, incluyendo empresarios, banqueros, en el caso de Perú. Te soy sincero que a mí me queda mucho más claro que la tipificación se aproxima más a lo de Odebrecht, ¿no es cierto? Porque hay antecedentes, ahí inclusive judiciales, de investigaciones, y las declaraciones de los propios exfuncionarios de Odebrecht que dan cuenta de que eso provenía de la famosa caja 2, que era como que la recolección de los dineros sucios consecuencia de actos de corrupción en diversos gobiernos. Se lo pregunté a Nakazaki y él dice que en Brasil eso nunca se probó. Bueno, sí se probó, por eso hubieron condenados. Digamos, nada menos que el propietario y el CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, estuvo condenado por alguna razón. No cayó una sentencia como un meteorito, cayó una sentencia como consecuencia de una acreditación de una actividad ilícita. En Brasil ha habido una... ¿La caja 2? Sí, por supuesto, por supuesto. La famosa división de operaciones estructuradas fue una división y una organización de una organización criminal destinada a la recopilación o recolección de fondos resultado de actividades ilícitas en diferentes países. Perú fue una sede importante de ese tipo de operaciones. ¿Será por eso que Keiko Fujimori y sus atláteres sí reconocen las donaciones de los empresarios, pero no admiten o no aceptan que Odebrecht les dio dinero? Exactamente, porque claro, las defensas están jugando a decir de que aquí solamente ha habido faltas administrativas, de que el límite de aportes de un empresario en particular era tanto, hubo un exceso absolutamente desmedido de ese tipo de aportes y que por lo tanto ellos reconocen que hubo una falta de declaración de eso y por lo tanto eso no es delito sino una falta administrativa porque dicen que el delito está tipificado recién desde hace muy pocos años atrás. Y que el pitufeo lo hicieron porque los donantes no querían aparecer. Exacto, pero en realidad yo creo que la Fiscalía juega más bien a utilizar el pitufeo del dinero como una evidencia de que hay un conocimiento perfecto de que el dinero tiene un origen ilegal, porque si no, si hubiese hecho una declaración de por lo menos la utilización, más allá de que sea falta administrativa o no. Pero, doctor Carlos Rivera, ¿eso es posible probar? Para la Fiscalía sí, ¿no? Me parece que hay un aporte de muchos testigos que dan
en el caso de Fuerza Popular, ¿no es cierto?, de muchos testigos que dan cuenta que efectivamente son utilizados para el manejo de dinero, de los cuales ellos no tenían conocimiento de cuál era el origen, pero que sí son obligados a inventar o hacer supuestas operaciones de carácter comercial o de utilización del dinero para justamente poder acreditar el manejo de ese tipo de recursos, ¿no? Muy bien. Para terminar, entonces, un concepto así concreto de lo que hoy por hoy se configura como delito de lavado de activos. Es la utilización bajo diversos procedimientos de dineros cuya procedencia es ilícita. Esa es la figura más clara que para mí, que creo que actualmente queda para el delito de lavado de activos, ¿no? Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias. A ti, Rodolfo. Nos vamos, amables televidentes, regresamos luego de la pausa.